Para entender el contexto de la reforma energética es necesario tener presentes los siguientes conceptos. El Estado es una organización social formada por individuos asentada en un territorio y para su funcionamiento se forma el gobierno por individuos del mismo grupo social. La acumulación de capital es un fenómeno económico en el que la riqueza de uno o varios agentes económicos se incrementa por el ejercicio de dichas actividades económicas. Y reforma energética son las modificaciones a leyes que regulan actividades económicas relativas a la explotación de recursos naturales que son empleados para producir energía, sus diferentes formas. ¿En qué consisten los diversos contratos para la explotación de recursos que pertenecen a la nación por parte de inversionistas particulares? Bien, tenemos al Estado. En este caso se trata de nuestro país. A lo largo del territorio nacional se halla una gran cantidad de recursos naturales, mismos que constituyen la riqueza nacional. El Estado puede ver en alguna parte de su territorio la posibilidad de explotar algún recurso, por ejemplo, el petróleo. Para extraer de estos yacimientos el petróleo, es necesario emplear recursos y esfuerzos de gran envergadura, tanto para la exploración y búsqueda como para la extracción del crudo. Nuestro país tiene la necesidad de buscar este recurso y para ello necesita tecnología. Pero ¿qué pasa si esta no es suficiente? Entonces, el Estado busca la colaboración de inversionistas particulares mediante la celebración de contratos con el fin de que estos realicen tareas de búsqueda, extracción y otras. Mediante una concesión, la nación otorga el permiso al inversionista para que por su cuenta realice lo necesario para la explotación de algún recurso. Una vez obtenido el petróleo, se realiza la venta. Del resultado de la venta, el concesionario paga al Estado una parte por concepto de impuestos, además del permiso de explotación. Por medio del contrato de utilidad compartida, el Estado, en ejercicio de la Rectoría de la Economía, designa al inversionista alguna tarea específica relacionada con la explotación del petróleo, por ejemplo, la exploración y búsqueda. Cuando se encuentra petróleo, es extraído y después se realiza la venta. Tenemos cierta cantidad obtenida por la venta, de la cual un porcentaje es usado para cubrir costos de inversión que el particular realizó y el resto, que es la ganancia, se reparte entre el Estado y el inversionista. La cantidad restante es la ganancia del Estado. Comparemos el resultado de esta repartición. En el contrato de producción compartida, el Estado realiza la extracción de la riqueza junto con el inversionista, quien se compromete a realizar una tarea específica, por ejemplo, exploración y búsqueda. Una vez encontrado el crudo, se extrae pero no se vende aún. De la cantidad extraída, se usa una parte como pago en especie para cubrir los gastos de inversión. Lo que queda es la ganancia total, de la cual se va una parte para pagar en especie al inversionista el porcentaje que le corresponde. Lo que queda es ganancia del Estado. Comparemos las ganancias. ¿Sí? La reforma energética en materia de hidrocarburos significa una oportunidad para que México aumente su producción e implemente mejores técnicas para explotar y explorar el petróleo y hacer del mercado de hidrocarburos uno más competitivo al abrirlo totalmente a la inversión privada, siempre y cuando se asocie con Pemex. Bien, estas asociaciones, pero no marcan el porcentaje, no, o sea, la ley dice que se van a hacer contratos con privados o con particulares y también puede haber asociaciones, pero no marcan qué porcentaje lo van a hacer. Eso es lo que nos preocupa. ¿Por qué? Porque pueden de cierta forma devorar a la empresa. En un largo plazo podemos quedarnos sin Pemex. Eso es lo que no marca estrictamente el porcentaje. Entonces es una laguna que va a poner en peligro a la empresa que le está dando tanto a México. Pemex no va a ser devorada porque a las empresas privadas únicamente se les contratará para poder explorar más yacimientos petroleros y poder producir más.
pero Pemex no se privatizará ni se venderá, seguirá siendo de México. Y lo único que se va a hacer es que se le dará autonomía técnica, de gestión y presupuestal para que sea más competitiva y además se disminuya la corrupción en la empresa. Pero ¿por qué permitirle a Pemex o por qué abrirle el mercado, todo el mercado internacional? ¿Por qué dejar que el inversionista en cualquiera de las ramas que ejerza Pemex, por qué dejarlo entrar ahí? ¿Por qué no únicamente al desarrollo de la tecnología para que de cierta forma no seamos dependientes de una empresa transnacional o de una empresa internacional? Esa es una de las cuestiones. ¿Qué va a pasar con los trabajadores? Todos van a ser, los trabajadores están sindicalizados y son sindicalizados para que tengan sus prestaciones de ley. Pero ¿qué va a pasar con estos trabajadores? ¿Qué va a pasar con el sindicato? Se va a relacionar igual que la reforma laboral, desaparecer el sindicato para que los trabajadores sean más flexibles, para que esta empresa que es Pemex, en la cual cubre y está en beneficio de los trabajadores, ahora también genere beneficios para los particulares, para el extranjero que llegue. Entonces ya no va a ser nuestra empresa, ya va a ser una empresa que vea por el beneficio de todos. Bueno, ¿por qué se abre el mercado? El mercado de esta industria se abre con fines de que los precios de los productos finales, como el gas y la gasolina, disminuyan. Hemos visto que el precio de la gasolina en los últimos 19 años ha aumentado 3.8% al mes. Si se puede lograr un precio menor para los consumidores mexicanos, ¿por qué no hacerlo? Además, para que Pemex empiece a generar tecnología para poder explorar y explotar el petróleo por sí sola en nuevos yacimientos, falta mucho. Es una inversión a largo plazo y un desarrollo de tecnología que en México no hay. Además, si tomamos en cuenta que las reservas petroleras son finitas, a 30 años, no coincide con lo que tendríamos que esperar para que Pemex desarrolle esa tecnología u otra empresa mexicana desarrolle esa tecnología para poder explotar el petróleo. Por eso es que se invita a la inversión privada a ayudar a Pemex a hacerlo. Bueno, pues en este caso, ¿quiénes llevan las licitaciones? Bien, las licitaciones vemos que va a ser el fondo que está marcado por mandato constitucional, el órgano que va a llevar a cabo las licitaciones y las va a regular, pero no se han publicado bajo qué condiciones, no se han publicado estas regulaciones. Y en dado caso, ¿por qué las empresas ya casi están instalándose en México? ¿Por qué ya están firmando, ya están con el contrato en la mesa diciendo nosotros vamos a invertir en Pemex? Lo están haciendo público, y es evidente que estas licitaciones todavía no se han publicado. Otra de las cosas, quien genera y quien va a estar aprobando todos los proyectos en los que va a estar inmerso Pemex es el consejo de administración. Este consejo es impuesto. ¿Qué quiere decir? Que bajo los intereses del gobierno federal, que es el ejecutivo, va a estar influyendo de manera directa para que Pemex haga lo que buscan los intereses de estas pocas personas. Ahora, ¿por qué las empresas van a aprobar compartir el riesgo? Pues porque no se marca tampoco, no se dice de manera específica que el riesgo va a ser 50-50. ¿Qué quiere decir? Que si el riesgo al fallo de alguno de los proyectos de Pemex va a ser tomado en su mayoría por Pemex, pues nos va a poner en riesgo nuestra empresa. Bueno, el riesgo en los momentos en que Pemex ha sido la única empresa que produce, lo absorbe totalmente. Independientemente del porcentaje que las empresas vayan a asumir de riesgo, implica para Pemex un porcentaje menor.
que asumir la totalidad del riesgo. Además, si las licitaciones, está aclarado en la Constitución que se va a otorgar a la empresa o se va a contratar a la empresa que ofrezca mejores costos para Pemex. Eso está aclarado en la Constitución política. Entonces, las especificaciones de las licitaciones saldrán cuando se hagan los concursos. Y con respecto a las licitaciones y las empresas, ¿cómo va a ser el pago de utilidades? Porque en la Ley de Petróleos Mexicanos establece que el pago va a ser en efectivo, y en la Ley de Ingresos de Hidrocarburos dice que el pago de utilidades a estas empresas puede ser en efectivo o en especie. ¿Qué significa? Que hay una contrariedad. ¿Por qué pagar en especie? ¿Por qué pagarle a la empresa con barriles? ¿Por qué no pagarle en efectivo? Se esclarece que la comercialización del producto va a ser únicamente de Pemex. Así lo marca la Ley de Petróleos Mexicanos. ¿Por qué entra en contrariedad con la Ley de Hidrocarburos? El petróleo es de México y de los mexicanos siempre y cuando esté en el subsuelo. Una vez que salga, se puede pagar a las empresas que invirtieron y asumieron un riesgo con el petróleo, porque es parte de su ganancia. O sea, se puede hacer porque es parte de lo que ellos obtienen por haber invertido en una empresa tan riesgosa como la extracción del petróleo. Pues entonces ahí es donde está la trampa, porque sí, la empresa es de nosotros, pero la riqueza de la nación es de nosotros también. Y si estás diciendo que el petróleo, una vez sacado del subsuelo, ya no va a ser de nosotros, entonces no nos conviene que lo saquen, que lo dejen ahí. Sí, pero se tiene que producir el petróleo, si no a ninguna de las dos partes le va a convenir. Bueno, se tiene que extraer. Y la riqueza de México no va a alterarse, ya que la renta petrolera tampoco se modificará. Pero la renta petrolera, de acuerdo a la reforma energética, se buscan dos cosas. Uno, que otras empresas vengan, generen utilidades que nos ayuden a que Pemex sea mejor, pero estas empresas deben de pagar impuestos. Y si vemos los tratados en materia fiscal que México tiene con otros países, no están forzadas a pagar los impuestos en esta nación. Si van a su país de origen y pagan allá los impuestos, es otra forma en la que México no va a recibir ingresos, otra forma en que el Estado no va a recibir ingresos. ¿Qué va a pasar cuando, de acuerdo a la reforma energética, cuando en el 2026 el Estado ya no reciba ingresos de las utilidades de petróleos mexicanos? Esos sectores que se quedan sin presupuesto, ¿cómo van a ser solventados? ¿Los van a privatizar también? ¿Los van a dejar en manos de particulares? Por el momento, esa parte se está contemplando en la reforma fiscal y la iniciativa de reforma ya ha sido publicada. Lo que se propone es que la parte de los impuestos que genera Pemex al Estado se obtengan con un impuesto sobre la renta progresivo, en el que los que ganan más paguen más impuestos y así hacia abajo. Entonces, en la reforma fiscal se contempla esa parte de los ingresos que ya no se van a obtener de Pemex. Pues únicamente nos queda claro decir que Pemex en un largo plazo va a dejar de ser beneficiosa para los mexicanos, desde nuestro punto de vista.